Mateo capítulo 5, verso 7. Gracias. Cuando lo tenga, puedes decir conmigo, amén. Ya estoy aquí, gloria a Dios. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Bienaventurados, misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor, más cortante que toda espada de dos filos. Nos ayuda, Señor, por medio de ella a conocerte, a conocer tu corazón, Señor, y a conocer el propósito por el cual nos has llamado pueblo tuyo. Señor, en esta mañana, tarde, nos disponemos de corazón, nos disponemos, Señor, en nuestro espíritu y en nuestra alma a escuchar tu palabra, Señor, y obedecerla. Ayúdanos, Dios, a poner por práctica cada una de las cosas y de los conceptos y de los principios que aprendemos, Señor, a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Hace unos años, en el 2007, no sé si algunos de los que ya estaban por aquí en las tierras de Lincoln escucharon una noticia que en Nueva York hubo un hombre llamado Wesley Autry que vio a un joven que estaba esperando el tren en la estación del tren ahí en Nueva York y que se estaba convulsionando. Se convulsionó el pobre muchacho y perdió el control de sí y cayó sobre las vías del tren mientras el tren se aproximaba. Este hombre, sin pensarlo dos veces, saltó a las vías del tren en un acto heroico, cubrió al joven con sus brazos, lo cargó y lo sacó de allí. Todos los que estaban alrededor se quedaron inmóviles, porque muchos, a la verdad, decimos, si yo estuviera en esa posición, yo haría. ¿Sí te ha pasado eso? A veces yo con Génesis platico y digo, ¿qué harías tú si fueras a la playa y vieras que viene un tiburón? Y me dice, no, yo le pico los ojos y le doy un codazo y le digo, ¿de veras? Ayer que vimos una situación de peligro, o que estaba una situación de peligro en la casa, con lo del mini tornado que se hizo ahí alrededor, le digo, ¿qué hiciste? Se quedó impávida, sin moverse, no pudo reaccionar. Porque a veces es fácil decir, yo haría tal cosa, pero estando ya en ese momento es muy difícil reaccionar o acordarnos de lo que decimos que vamos a hacer en ese momento. Este hombre, al ver la situación de la necesidad de otra persona, decidió reaccionar, actuar en un momento, en una decisión de tal vez milisegundos, ¿no? Porque si, imagínate que tuvieras ese don o ese regalo de poder ver en cámara lenta. ¿Ves el muchacho que se cayó? Ves allá a la izquierda que viene el tren y lo ves en cámara lenta. No pasa así, ¿verdad? ¿Cómo suceden las cosas? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos han chocado aquí el día de hoy? ¿O les han chocado? Bueno, ¿a cuántos nos han chocado en esta mañana? ¿Cómo pasan las cosas? En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Que a veces también vemos un choque, no, pero si le hubiera dado así rápido a la izquierda lo evita, pero no, cuando ya estás ahí, de repente en un abrir y cerrar de ojos suceden las cosas. Esta historia de este hombre se hizo viral y la gente lo llamó el héroe del metro, porque simplemente actuó sin pensar que tal vez ese tren pudo haberlos arrollado a ambos. Ese día pudo haber habido una muerte, pero también pudo haber habido dos muertes. No se quedan así como en shock diciendo, sí es cierto, porque el tren pudo haberlos arrollado a los dos. Este acto heroico, movido por una compasión natural del corazón de un ser humano, es admirable y es bueno verlo en un ser humano, que alguien tenga ese nivel de compasión como para poner su vida en riesgo por la vida de otro, ¿sí o no? El Señor nos dice ahí en su palabra, bienaventurados. Recordemos esa palabra porque la estamos viendo constantemente. En diferentes ocasiones o en diferentes situaciones el Señor nos llama bienaventurados cuando tenemos un corazón que es gobernado por Dios, bienaventurados cuando ese corazón es sensible y llora, pero también bienaventurados somos cuando nuestro corazón es manso, no menso, ¿verdad? Es manso al punto de que puede dejar que Dios lo moldee y obedezca. Porque a veces la semana que vimos acerca de la mansedumbre, vimos cómo a veces el corazón se obstina y discute, ¿no? Dice, no, yo creo que yo puedo mejor. Aunque a veces Dios nos insta y nos mueve por lugares donde Él sabe, porque Él sí sabe, ¿verdad? Que Él sí sabe.
Él sabe que va a ser de provecho para nosotros. Nosotros nos obstinamos y no mostramos esa mansedumbre. Sin embargo, ahí en Mateo capítulo 5, Jesús nos llama a algo más alto, a una compasión más alta, no solamente una compasión natural, nos llama a una misericordia que no solo salva las vidas temporalmente, nos llama a algo que apunta a la vida eterna, porque es una bienaventuranza que viene de parte de Dios. Bendición personal de Dios a aquellos que son misericordiosos. La compasión humana puede movernos a dar, a ayudar, a proteger, pero la misericordia bíblica es mucho más que eso. La misericordia bíblica habla del reflejo del corazón de Dios en nosotros primeramente. Es un amor que no solo atiende lo físico, porque si has visto que por amor del nombre de Dios a veces personas se sanan de enfermedades que, wow, yo conozco a un pastor, el que fue primeramente mi pastor cuando yo nací de Dios hace muchos años. No les digo cuántos nomás para que no me saquen cuentas. Pero él me contó, dice, yo cuando antes de ser pastor, yo estaba enfermo de cáncer, tenía plomo en los pulmones y me habían detectado algo, una como masa aquí en los pulmones. Y ya cada vez que respiraba, escupía sangre, dice, no podía respirar, tenía que tener una máquina conectada para poder respirar, siquiera para estar nada más estable. Entonces dice, yo una noche le pregunté al Señor, qué es lo que quieres de mí? ¿Qué deseas de mí? No creo que me llamaste o me salvaste para morir en esta condición. Entonces él dice, acuérdense que estos testimonios no son, ¿cómo se dice esta palabra? No son las reglas. Si a él le pasó, no significa que a mí me tiene que pasar igual, ¿eh? Él dijo, no creo que me llamaste para esto. ¿Qué quieres de mí? Entonces dice que el Señor le habló y le dijo, yo te llamé para ser pastor, pero quiero que te ocupes de mí, de mis cosas, de mi ministerio, y yo me ocupo de lo tuyo. Entonces, en aquella ocasión, él me contó que ese día que él oró y que Dios le habló, le dijo, entra a tu casa y vas a ser sano. Podríamos haber dicho, ¿será que hasta dónde llega mi fe? Solo con entrar a mi casa ya me voy a sanar. Bueno, dice que él no rezongó, no dijo nada, simplemente obedeció. Entró a su casa y cuando entró, le dijo a su esposa, se le quedó viendo así como serio, asombrado. Ya puedo respirar, ya no estoy escupiendo sangre. Y desde ese día dice, yo dediqué mi vida entonces a servir al Señor. Entonces no quiere decir que, porque el Señor nos salva de una enfermedad tan atroz como lo es el cáncer o en las vías respiratorias, quiere decir que ya eso es todo, ya no tenemos que hacer nada. No, el Señor quiere formar en nosotros carácter, quiere formar en nosotros la imagen de Cristo. ¿Cuánto nos va a costar eso? Tal vez toda la vida. ¿No te has dado cuenta que a veces en tu día a día te caes gordo a ti mismo? ¿A cuántos les pasa lo mismo? Yo levanto la mano también. A veces me caigo gordo a mí mismo porque digo, Señor, ¿cuánto mi carne está lisiada y tendiente a querer hacer lo malo, a pensar lo malo? Y tengo que estar siempre en la batalla. Y eso es a veces lo que las personas quieren evitar en el camino de Dios. Yo no quiero estar en la batalla del día a día, todos los días peleando con mi mente carnal, con mis hechos carnales, con mis ojos, con mi lengua, y mejor dicen, mejor vivo para la carne. Ahora, algunas personas tratan de compensar o de equilibrar la balanza haciendo cosas buenas como la compasión. La compasión humana nos puede llevar a ayudar a alguien cuando está en necesidad, ¿sí o no? La otra vez vimos ver a una persona en la calle, ¿no? Pidiendo dinero. ¿Qué podríamos hacer? No, pues te doy para que compres un lunch. O te doy para que te compres una agua, un Gatorade, porque luego a veces está en el calorón. Y con estos calores que ha estado haciendo últimamente, decimos, ¿cómo aguantan estar 6, 7, 8 horas ahí parados en el sol sin tomar? Mejor aunque sea un Gatorade ahí. Nos puede mover la misericordia y la compasión humana a proteger a unas personas que no son de nuestra familia. La misericordia bíblica entonces nos muestra cómo esto no solamente se quiere o quiere decir una compasión humana limitada, sino nos muestra el corazón de Dios, un amor
que no solo atiende lo físico, como le dije, las enfermedades, sino también busca la salvación del alma. ¿Qué hubiera pasado si este pastor al cual les platico hubiera dicho, sí, el Señor me sanó y todo, pero hubiera hecho y deshecho en su vida? ¿Hubiera habido salvación en su vida, en su alma? Claro que no. Sanación física, sí, pero no salvación eterna. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Que la compasión humana es mala? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es malo tener compasión de otros? Por supuesto que no. Están en lo correcto. Algunos sectores del cristianismo se suele pensar que la compasión humana es algo que no proviene de Dios y que Dios no lo ve con buenos ojos. La compasión humana o misericordia de un corazón compasivo es una muestra de que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Te acuerdas? Como la creatividad. Dios es creador y dijo con un solo chasquido de sus dedos, una sola palabra de su boca, dijo, sea la luz. ¿Y qué fue? Se hizo la luz. Ahora, en el estudio de Conociendo a Dios hemos visto cómo hay atributos comunicables que Él nos dio, ¿verdad? Que, como su creatividad. Podemos ser creativos también nosotros. Nosotros no podemos llamar las cosas así a existir con la palabra, pero sí de repente te vienen ideas, ¿no? Así como ese sistema de riego que anda por ahí. ¿A quién se le ocurrió hacer un sistema de riego para unas plantitas? Pues la lluvia, ¿no? Que riegue las plantas. Pero ¿qué hay de los lugares donde no llueve? Muy a menudo. Entonces, hubo alguien que pensó. Esa creatividad es la que Dios ha puesto en el ser humano, al igual que la compasión, porque dice al final del texto que nos leía el hermano hace un rato, porque así como nuestro Dios, nuestro Padre es misericordioso, así debemos de ser nosotros. Entonces el ser humano llega a mostrar ciertos niveles de misericordia a los demás, pero ahorita vamos a ver a quiénes es a los que los muestra. Dios es misericordioso y nos dio esa habilidad. En Mateo 7:11 dice el Señor Jesús, pues si vosotros siendo malos, a ver, espérate, mira cómo dice el Señor, ustedes son malos. ¿Cómo, Señor? Hay maldad en ustedes. De cada 20 pensamientos que tiene tu cerebro o tu mente, ¿cuántos van encaminados a hacer el bien a otros? Probablemente 2 o 1 o tal vez ninguno de esos 20. Dice el Señor, pero ustedes siendo malos, teniendo esa tendencia a la maldad, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Es que, Señor, ya estamos hablando de otro sector, ya no estamos hablando de personas desconocidas a las cuales dicen allá en México, ni topo, ni sé quiénes son, ni sé si viven o mueren. Pero mis hijos, a eso sí, eso los veo todos los días. A esos los quiero, los amo, los apapacho y les digo, venga para acá, mi chenchi, los apapacho. Pero a los demás no. Es obvio, Señor, que a los que están cerca de mí les voy a mostrar esa compasión. Pero nos da ese ejemplo el Señor para darnos esa perspectiva de cómo es Dios otra vez, mostrando que Él ha puesto en nosotros esa bondad y esa compasión, diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre que no es malo? ¿Verdad que Dios no es malo? Algunas personas dicen, es que Dios es cruel, Dios es sanguinario, Dios es asesino. Otro día escuché a uno que me hizo hervir la sangre que dijo, es que Dios es un asesino. El Dios revelado en el Antiguo Testamento es un asesino porque mandó matar tantas personas. ¿Será que fue Dios quien los mandó a matar o ellos solitos encaminaron su propio destino? ¿Qué habrá sido? Cada quien. Lean su Biblia si quieren saber más. Pero dice, vuestro Padre que está en los cielos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? O sea, la bondad de Dios va mucho más allá de un acto humano, de una bondad humana. Nos está poniendo en perspectiva lo que es la bondad humana y lo que es la bondad de Dios. Hoy cantamos, ¿no? La bondad de Dios. Todos los seres humanos fuimos entonces creados con esta capacidad de mostrar amor, misericordia, empatía por otros. Solo que cuando esta misericordia es dada a un nivel humano, se vuelve selectiva. O sea, a los nuestros, a los que están a nuestro alrededor. ¿La damos de manera abierta a todos? No.
sino solo a aquellos a los que deseamos dársela. Como lo que leía también el hermano en Mateo 5, bueno, perdón, no, esto es otro. Más bien en Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que aman, ahí está haciendo una selección, una distinción, una discriminación. Es que yo no soy discriminante, hermano. Pues sí, cuando tú seleccionas a quién vas a amar, a quién vas a perdonar, a quién vas a ayudar, cuando tú tienes esa prerrogativa de decir, yo a este sí y a este no, entonces no estás mostrando una misericordia que viene de parte de Dios, sino una misericordia humana. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Habrá alguna recompensa en amar solo a los que nos aman? Pues sí, no, nos aman de regreso. ¿No te ha pasado? Al que tú le muestras compasión y cariño, ¿qué hace? Lo retribuye, ¿no? Al menos un gracias te da. Si llegas con un Gatorade bien frío a una persona que está en el sol por 7 horas, ¿qué te dice? Gracias, muchas gracias. Si alguien te estira la mano y te dice, no me das un dolarcito y tú le das $1, ¿qué te dice? Gracias. Aunque sea a veces te miran mal, ¿verdad? Por $1. Pero ¿qué tal aquellos que le dan 20 o $30? Muchas gracias. O sea, hay retribución a la compasión mostrada. Dice, no hacen, pero no hacen también esto los publicanos. O sea, ¿qué ganancia hay si solamente esperamos hacer bien para recibir algo a cambio? ¿Qué recompensa hay? También los publicanos, acuérdate que los publicanos, cuando los fariseos hablaban acerca de los publicanos, estaban hablando o haciendo referencia a lo peor de la sociedad, porque eran judíos que habían traicionado al pueblo de Israel para trabajar para el gobierno romano. Entonces, cada vez que alguien le decía, tú pareces publicano, haz de cuenta que le decían, tú eres lo peor de las escorias. ¿Y qué haces cuando alguien te dice así? Ay, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Nah, que lo perdono. Luego nos hierve la sangre, ¿no? Pero ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me haces eso? También hacen lo mismo las personas que no tienen a Dios, en otras palabras. Dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hay de diferente? Porque nosotros decimos, el Señor nos salvó y nos llamó a ser un pueblo diferente, ¿sí o no? Pero ¿qué hay de diferente si solamente saludamos a nuestros hermanos? Al hermano hasta le decimos, la paz del Señor sea contigo, hermano. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y nos ponemos bien mosaizanos, ¿verdad? Le damos la bendición sacerdotal y te dé paz. Y el hermano que te dice, amén, hermano, gracias. Pero ¿qué hacemos de más? ¿No hacen también así los gentiles? La gente que no conoce a Dios, ¿no hace lo mismo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la misericordia dada en un nivel humano tiene un límite o no? ¿Tiene una prerrogativa personal? O sea, tú decides a quién o no. ¿Cómo debería ser la misericordia que nos está invitando el Señor Jesús a tener? ¿Abierta a todos o solamente a nuestro grupo seleccionado? La compasión humana tiene límites, pero ¿de dónde surge la compasión humana? Surge del instinto, surge de la empatía, surge de la formación moral. ¿A cuántos les enseñaron sus padres a ser mal educados? ¿A cuántos les enseñaron sus padres a ser antipáticos? Cuando mires, te decía tu papá, ¿no? O tu abuelito, cuando mires la necesidad de otra persona, haz de cuenta que no ves. Dile, como dice el proverbio, no oigo, no veo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Hazte oídos sordos, ojos ciegos, hermano, hijo, o tu abuelito, ¿no? Que te decía. ¿A cuántos les decía eso? Yo me acuerdo que mi mamá, mi abuelita, nos llegaban a decir, cuando vean a alguien que va cargando una bolsa que está bien pesada, acomídanse, hijos míos, ayuden a las personas. Yo no recuerdo una enseñanza de mis papás, bueno, al menos de los que estaban a mi cargo, que fuera antipática, que decía, cuando veas a una señora cargando su bolsa del mandado del mercado, dile que te ayude a llevar la tuya. No, ayuda. Viene de la formación moral, viene de la empatía, o sea,
¿cómo se dice? Cuando te identificas con la misma necesidad de la persona. Por ejemplo, cuando dices, bueno, pues yo cuando vine de México, ¿cuántos vinieron de México? Amén. Dicen, no, no, no todos, ¿verdad? Algunos vienen de otro lado. Cuando pasé por el desierto, cuando vine por acá, cuando pasé por allá, cuando llegué recién, que no tenía nadie, nadie me ayudaba, la pasé muy mal. Ahora cuando yo veo a alguien que viene llegando, ¿qué hago? Lo pisoteo porque ya aprendí a ser americano. ¿Verdad? No, yo me identifico, eso se llama empatía, me identifico con lo que tú estás pasando cuando acabas de llegar, porque yo también hubo un día en que llegué y no tenía nada, no tenía a nadie, no tenía RAI, tenía que caminar a la tienda, tenía que ir a la lavandería en la nevada, en el mero invierno, tenía que hacer tantas cosas para las cuales no tenía un alcance porque no tenía el recurso. Ahora cuando vemos a las personas que llegan recién llegadas, yo he visto a veces las actitudes de las personas después de 5, 6, 7 años que llevan por acá, ya tienen un carrito, ya viven en un apartamento solos, y llegan y ven a personas que apenas van llegando y no hay empatía, sino así como de, los miramos feo, los miramos mal, no debe de haber eso, debe de haber en nosotros algo diferente. Entonces, la compasión humana surge de estas cosas, del sentirnos identificados o de la formación moral o del instinto, simplemente porque está en el corazón el ayudar. Cuando ves a alguien parado en la carretera, ¿qué decimos? No, porque allá en México me enseñaron que si yo me paro a ayudar a alguien, ahí me pueden asaltar y me hacen un levantón y ya no regreso a mi casa. Entonces, ahora no te estoy diciendo, mira, hermano, tienes que ayudar a todos los que encuentres en la calle, porque a veces no se va a poder. Pero para eso está el Espíritu Santo que nos instruye. A veces va a haber esos momentos en el que tú dices, pues lo voy a ayudar y el Espíritu te va a decir, a ese no. Significa que el Señor es discriminante y no, no, te está guardando de cosas. El Espíritu Santo te va a hacer sentir eso de a ese no porque tiene malas intenciones contigo. A ese no porque va a haber situaciones. Entonces, en algún momento nos veremos movidos a esa compasión por identificarnos con la situación de alguien, por instinto o por replicar lo que nos enseñaron nuestros padres. Pero puede ser una compasión genuina y noble, pero no siempre estar conectada con el carácter de Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo. Alguna vez alguien me dijo, cuando yo iniciaba como cristiano a mis 18 años, 18 y medio, casi 19, me dijo lo siguiente, cuando algún borrachito en la calle te pide dinero en la calle, así, bueno, perdón, para su vicio, no se lo niegues. Y yo así, ok, yo estaba aprendiendo, yo recibía todo lo que me decían. Tú no sabes lo que se siente estar con esa ansiedad y desesperación de tomar alcohol, me dijo esta persona. Tú no lo sabes, no lo entiendes. Dios nos mandó a tener misericordia, no a ser los policías del mundo. Eso fue lo que me dijo esta persona. Entonces, este argumento a mí me pareció muy sensato, tenía sentido y tenía lógica. Pues sí, Dios no me mandó a ser policía, a verle los pecados a todo el mundo. Me dijo, sé misericordioso. Me pareció que tenía razón, pero ahora entiendo que no, este argumento o este consejo no se conecta con el carácter de Dios. Es un carácter de es un argumento de una compasión muy humana. Tú no sabes, me dijo esta persona que me instruía en ese tiempo. Tú no sabes lo que se siente, porque él sí lo sabía. Él había salido de eso. Tú no sabes lo que es estar en desesperación por tomar. Tal vez él sí lo sabía porque había salido de eso. Pero era algo muy humano. Pero no se conecta con el carácter de Dios. Dios no desea que aquellos que viven esclavizados al vicio del alcohol sigan así, sino que sean libres. Al yo darle, movido por ese argumento, estoy incentivando, estoy alimentando ese deseo de destrucción, ese deseo de que viva todavía con esas ataduras. Entonces esa compasión no venía del corazón de Dios. Simplemente era un argumento muy humano. Otra característica de la compasión humana es que puede agotarse cuando hay ingratitud. Porque a veces ayudamos y la gente agradece, pero ¿qué hay cuando no? ¿Qué hay cuando vamos por la calle y alguien está bajando su
su mueble, se está mudando, está bajando un mueble y no lo aguanta. Y le ayudas tú, le echa una mano, órale, lo bajan. Y luego de repente ya lo subieron y todo, y subieron el mueble al tercer piso. Respiras de alivio y cuando ves, te cierran la puerta. ¿Cómo te quedarías? No vuelvo a ayudar a nadie. El otro día andaba yo allá por la Sheridan, en Chicago, repartiendo los paquetes, y en una calle que ya ven que allá todas son de doble sentido, entiendan la ironía, todas son de one way. Estaba una persona que estaba sacando su auto porque se estaban mudando, pero resulta que el automóvil estaba sin batería, no prendía. Y lo sacaron a la mitad del camino y lo estaban tratando de subir a uno de esos remolques de los U-Hauls, de los donde se remolcan los automóviles. Pero el auto no encendía y lo estaban tratando de subir a empujones. Dije, no, esto no lo van a poder subir hoy. Entonces le dije, ¿te echo carga? Le saqué la cajita de los cables. ¿Te echo carga? Y me dijo, no, gracias. ¿Te ayudo a empujarlo? No, gracias, estamos bien. Y yo, oye, aparte de que tengo prisa, pues quiero ayudarte. Y estaban ahí, empuje y empuje. 10 minutos empujando. ¿Cuándo lo van a subir? No lo suben. Aunque se hubieran estado 3 horas, no lo suben. Entonces, digo, no, estos no van a poder. Entonces voy y les empiezo a ayudar a empujarlo. Y no sube. Y no sube. Alrededor de nosotros había como 10 personas viendo nada más, ¿eh? Si nos hubieran ayudado esas 10 personas, ¿a qué horas crees que lo subimos? En 3 minutos. No nos ayudaron. Empújale y empújale y no subía. Y nada más de repente estamos ahí, después de 25 minutos, estaban empujando el carro. Llega uno por aquí a un lado, nomás siento su presencia, así como, estaba grandote, era una persona robusta, pero fuerte, o sea, estaba fuerte, de un empujón, lo subimos, y dije, órale pues, ¿cómo quedamos? Nos sentimos bien, pero ¿qué pasó después? Los que estaban ahí, los dueños del carro, se subieron al U-Haul y se fueron, y nos quedamos así, el Moreno y yo, así de, ¿cómo? Les ayudamos, estuvimos con ellos, y nada, de repente se suben y se van. ¿Dónde está la gratitud? ¿Qué hubiéramos podido decir con un corazón que se deja guiar por la compasión humana? Nunca jamás vuelvo a ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque estuve 25 minutos con ellos ahí y solamente se subieron a su camión y se fueron. ¿Dónde está el agradecimiento? Entonces, la gratitud puede agotarse cuando hay, perdón, la compasión puede agotarse cuando hay ingratitud de la otra parte o cuando se vuelve costosa. Cuando ejercemos misericordia con el prójimo y el prójimo nos paga con ingratitud o desprecio, es cuando empezamos en el corazón, no, ya no más. O cuando no es notada, se comienza a volver como una carga dentro del alma, en el ámbito eclesiástico, cuando estamos en el servicio al Señor. A veces esperamos que nos digan, ahorita pues seguimos aquí en la casa del hermano y todo, pero un día que estemos en algo más grande, o cuando hemos estado en alguna iglesia, los que han estado siendo parte de otra iglesia, cuando ves una basurita, cuando el baño sabes que está sucio, cuando hay tantas necesidades, a veces esperamos a que nos digan, porque de iniciativa no lo hacemos, porque a veces la gente dice, es que yo lo hago y no agradecen. Es que yo lo hago y nunca nos dicen gracias, hermano. ¿Será que a veces nos van a decir así? Sí. A veces va a haber ingratitud, pero eso no debe de hacer que tu corazón se cierre a ser compasivo, a ser misericordioso. En 1 Samuel 15:9, Saúl tuvo compasión de Agag. ¿Has leído la historia? El Señor le dice a Samuel, dile a Saúl que vaya allá con los amalecitas y que arrase con todos, con todos, con todos, con todos. Animales, mujeres, niños y aún los recién nacidos y los que toman pecho. Muerte a todos. ¿Por qué? Había su historia. Los amalequitas habían sido un pueblo muy enemigo de Israel y cuando Israel venía saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida, no los dejaron pasar. Y dijeron, por aquí no pasas y hazle como quieras, pero nosotros no te vamos a dejar pasar.
Entonces Dios les dijo, ok, te voy a guardar eso en la cuenta. Llegó el momento de saldar cuentas con ellos y los manda a Saúl a acabar con todos. Pero Saúl tuvo compasión de Agag, o sea, del rey, y de todo el ganado. Pero esa compasión era desobediencia directa a Dios. La falsa compasión de Saúl al desobedecer la orden directa de Dios de eliminar a todos, lo justifica diciendo, perdonamos todo el ganado para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, dijo. Ay, míralo, qué buena onda eres, ¿no? Qué bondadoso eres tú, Saúl. Dios te manda a hacer algo, pero haces lo contrario por tu compasión humana. Lo que pasa es que a veces la compasión humana va en línea con la desobediencia a Dios. Claramente Dios no es lo que le ordenó hacer, sino todo lo contrario. En 1 Corintios 13:3 vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, permítame. Dice el apóstol Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. En este episodio de Corintios, tanto como en Samuel, el amor es un mandamiento de Dios para sus hijos, así como lo fue la orden de Dios a Samuel, de que a su vez era para Saúl de eliminar todo. Era una orden. El amor también, porque el Señor dice, ama a tus enemigos, perdona a los que te injurian. Si alguien te pide llevar la carga a 1 milla, no, eso no, Señor, ¿ves? ¿Por qué nos haces eso? Llévala 2. Es un mandamiento, no te está diciendo, mira, hijo mío, te sugiero, cuando alguien te dé una bofetada en una mejilla, mira, si quieres, si no, puedes darte la vuelta bien e irte. O mira, más fácil te la pongo. Si alguien te da una bofetada, te ofende, te calumnia, te dice algo, mira, dice la Biblia, ¿no? Hierro con hierro, o sea, aguásale la cara también. Así dice, ¿no? Dice, ponle la otra. Ponle, no te está dando una sugerencia, te está diciendo, actúa. ¿Qué está diciendo? No te defiendas. Estás expuesto a que te vuelvan a ofender, pero tú sigue con tu misma actitud. Entonces Pablo dice, si yo hago tantas cosas visibles de compasión, como por ejemplo dar todos mis bienes o dar de comer a los pobres, pero no obedezco al Señor en algo tan sencillo como lo es el amor, de nada me sirve. Igual que a Saúl, de nada le sirvió el haber dicho, no, pues esto es para ofrecer sacrificios a Dios. Hacemos una fiestota y celebramos la victoria del Señor aquí en el campamento. ¿Cómo ves? Desobediencia. Ayudar y amar no son la misma cosa. Porque uno puede ayudar y dar aún hasta lo que no tenemos, pero aún así no tener un amor genuino. ¿Sí te habías puesto a pensar en eso? Saúl fue instruido entonces a hacer una sola cosa, una sola. Y vemos que hizo muchas cosas que pudieran parecer buenas, pero al final no es lo que Dios manda. No lo es. A veces ayudamos y decimos, ya cumplí mi cuota de bondad de esta semana, Señor. Y que me imagino al Señor no volteándome a ver así. ¿Y ya? Oye, yo te bendije hoy, mañana ya no, ya cumplí con esta semana. ¿Será? La compasión natural puede hacer cosas buenas, pero no garantiza que agraden a Dios. Entonces, ¿qué es la misericordia bíblica? La que el Señor nos insta a tener. La misericordia bíblica es fruto de un nuevo nacimiento. ¿Y cómo saber si lo que hago agrada a Dios? Entonces, ¿cómo lograr saberlo? La palabra compasión o misericordia, bienaventurados los misericordiosos, viene del griego eleemón, que significa compasión activa que te mueve a actuar. Activa, no pasiva, pero va enraizada esta compasión en el carácter santo de Dios. Hablando más en términos más sencillos o más profundos acerca de esto, la palabra
misericordiosos proviene del sustantivo eleos, que significa misericordia, compasión o piedad. Y va compuesta con un sufijo que el cual es mon, el mon es la palabra, y denota un carácter o cualidad habitual, no algo que sucede circunstancialmente, sino habitual, algo que ya es parte de ti, algo que es parte de nosotros como lo es la vestimenta. ¿Cuántos saldríamos sin ropa a la calle? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos saldríamos sin zapatos? Es que hermano, vine a trabajar, pero no traes zapatos. Mira que se me olvidó. Es que no estoy habituado a usar zapatos. Y como siempre ando descalzo, llegué al trabajo y no traigo zapatos. ¿Será que es así? Es la misericordia o la compasión, aquí está hablando de eso. Una misericordia, compasión o piedad que ya es parte de nosotros, como algo habitual. Entonces, literalmente el emón significa los que tienen como cualidad constante el mostrar compasión. Cualidad constante. No está hablando de algo que se añade como un accesorio. Aparte de mi traje, hoy me puse corbata, ¿ya? Perfectamente pude haber vestido la camisa sin corbata. Pero mira, para verme más elegante me puse la corbata. Es un accesorio extra. La compasión no es un accesorio extra que agregamos a nuestra vida en ocasiones circunstanciales, sino algo habitual. Es una cualidad. ¿Qué quiere decir entonces esto en palabras sencillas? Que la misericordia bíblica es parte del fruto de alguien que ha nacido de nuevo, como lo dice Juan capítulo 3. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y estas cosas, las bienaventuranzas, son parte del reino de Dios, que son dadas a aquellos que son parte de este reino o de esta ciudad o de este pueblo. Así como los frutos en un árbol frutal son naturales, ¿sí o no? ¿O qué crece de un árbol de limones? ¿Llantas? ¿O qué crece? ¿Bujías? ¿O qué crece? ¿Tornillos? ¿Qué crece de un árbol de aguacates? Va a decir, lechugas. No, aguacates. Así lo es aquel que ha nacido de Dios y de manera natural ejerce la misericordia. De manera natural. Ejerce compasión con otros porque entiende la necesidad que tienen de Dios en sus vidas, así como la tuvo él alguna vez. La misericordia de la que está hablando Jesús ahí en Mateo 5:7 busca tanto el alivio físico como la restauración espiritual del ser humano con Dios. Porque ¿cuál sería la solución para alguien que está sufriendo un ataque de ansiedad por no haber tomado una cerveza? ¿Darle otra cerveza? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Esa sería la solución? ¿Alguien que está desesperado porque no ha tomado cerveza desde anoche? ¿Cuál es la solución para eso? ¿Darle otra cerveza? ¿O presentarle a aquel que lo puede liberar de esa atadura? Y es una solución permanente. Porque si le das otra cerveza, te lo aseguro que después va a necesitar otra. Tanto así que el otro día escuché de una persona de esas que se dedican a hacerlo del AA. Estaba dando así como un testimonio de una persona que llevaba 37 años embriagado, constante. Y le preguntaban, porque es una persona experta, ¿puede alguien permanecer en una condición de embriaguez tanto tiempo? Y decía, sí puede, porque constantemente está. No está totalmente embriagado, pero al tener alcohol en su cuerpo permanece embriagado. 37 años, ¿te imaginas? ¿Será que se le quitó con una cerveza? Lleva 37 años necesitando la misma cerveza. ¿Cuál sería la solución? Presentarle a aquel que puede liberarlo. Alguien que roba para poder comprar droga. ¿Cuál es la solución? Nos cooperamos entre todos para mandarlo a un centro de rehabilitación para que aprenda que eso que está haciendo está mal y cuando salga pueda ser una mejor persona. Qué bonita intención, ¿no? Nos cooperamos y mandamos a alguien a un centro de rehabilitación. Qué compasivos somos, ¿verdad, iglesia? O predicarle el evangelio y que el poder de Dios que es para salvación lo transforme. ¿Cuál sería la solución?
¿Cuál es el propósito de esta misericordia que Jesús nos desafía a mostrar? ¿Cuál será el propósito? Que le hablemos al mundo de ella. Que le mostremos al mundo lo que necesita. Aquella misericordia que no esperó nada a cambio, sino que lo dio todo, aún sin esperanza de ser restituida. ¿Qué le dimos a Dios para salvarnos? En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra, da su amor para con nosotros. En que fíjate cómo dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no estaba esperando que nosotros le pagáramos con algo por esa misericordia que mostró. Aún éramos ofensores de la palabra, de la voluntad de Dios, del camino de Dios, y aún así Él nos salvó, nos rescató. En Lucas 6:36, lo que leía el hermano dice, sed pues misericordiosos. Ya es un mandamiento imperativo, una orden al pueblo de Dios a que seamos, a que mostremos, a que aunque las personas sean pecadores, estemos dispuestos aún a ayudarles y mostrar misericordia, así como nuestro Padre es misericordioso. En Efesios 2:4 dice el apóstol Pablo, mas Dios que es rico en misericordia. Yo no veo a muchos predicadores predicando esto, más bien Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿sí o no? Levanta tus manos y recibe tu bendición, porque nunca predican Dios es rico en misericordia. Ve allá afuera y muestra misericordia. Ve al que está cayéndose de borracho y muestra misericordia de esa que el Señor da, porque Él es rico en misericordia. Por el gran amor con que nos amó, nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la palabra. No estaba esperando, hey, ¿cuánto me vas a pagar para que yo te salve? ¿Qué estás dispuesto a darme? ¿Tu vida? ¿Me vas a servir? ¿Sí o no? No, Señor, pues no sé. Pues déjame ver si te salvo o no. No fue así. Pero nosotros esperamos ver de otra persona hasta que no cambie. No, eso no es misericordia. Eso no es. Estás esperando una retribución a lo que estás pensando dar. Eso no es misericordia. Por eso la misericordia que debemos mostrar no debe basarse en el cambio o en la respuesta de alguien, en lo que esa persona está dispuesto a dar, sino aún cuando no sea correspondida. Es que yo ya le he predicado a los borrachitos y no cambian. ¿Cosa de ellos? Yo ya le prediqué a mi papá, a mi tío, a mi hermano, a todos los que son bien borrachitos y nomás no quieren cambiar. Ya hiciste lo que te toca. No fue correspondida la misericordia, pero no pierdas la fe. No pierdas la fe. Sigue orando por ellos. Sigue intercediendo. Pues Dios no esperó a que lo amáramos para Él amarnos. ¿O sí? Sino aun cuando no lo amábamos, Él nos amó y envió a Cristo para morir y salvarnos. Qué grandeza de amor, ¿eh? Muy diferente a lo que a veces el ser humano muestra. En Miqueas 6:8 dice, hacer justicia, amar misericordia, y andar humildemente con Dios. ¿Qué soy yo, Señor? ¿Qué era yo? Nada. Mas tú tuviste compasión de mí. Ahora, esa misericordia que mostraste conmigo, quiero mostrarla con los demás. La misericordia cristiana nace de haber experimentado la misericordia de Dios primero. Por ejemplo, José con sus hermanos, ahí en Génesis 50, te sabes toda la historia, ¿no? De José. ¿Qué le hicieron? ¿Qué no le hicieron? Le inventaron a su papá que se lo había comido una bestia. Que no estaba, que, ay, pobrecito. Lo vendieron como esclavo. Ahora le pregunto, ¿quién se gastó la remuneración por la venta? Fue esclavo, estuvo en la prisión.
Dios, ese corazón el día de hoy en el siglo XXI diría, ¿cómo sufro? No puedo perdonar a mi papá. Y habría muchos ministros diciendo, perdona papá, perdona a tus hermanos que te hicieron daño, perdona a... ¿Será? No solo los perdonó de la traición, nunca vivió con amargura. No vivió. Todo lo que hacía, dice la Biblia, agradaba a Dios y Dios estaba con José. Todo. ¿Será que una persona amargada puede agradar al Señor? Fíjate. No solo los perdonó, sino que los sostuvo en tiempos de hambre. La misericordia, hermanos, escucha esto, perdona aún las ofensas más añejas. ¿Cuántos años atrás puedes recordar ofensas que te han hecho? Perdónalas. La misericordia busca el bien de aquellos que fueron los ofensores. No, pues, a ver, hacemos memoria. Ya, perdona, ¿para qué haces memoria? Perdona, déjalo ir. Jesús con la mujer adúltera, ahí en Juan 8, 10 y 11, no la condenó, no le dijo, estás condenada por ser adúltera. ¿Qué hacemos el día de hoy? Ay, no, esos pecadores, yo no me junto con ellos porque me van a contagiar de su pecado. ¿Será? No la condenó, pero sí la llamó a dejar de pecar. La misericordia no toma en cuenta los pecados más escandalosos, porque a veces nos ponemos a ser selectivos. No, esos que están pero bien perdidos, a esos no les prediquemos. Imagínate, un ex satanista, un ex brujo viniendo a la iglesia. Ay, no, ¿cómo va a quedar la imagen de la iglesia? Una ex mujer de la vida galante, un ex borracho. Ay, no, aquí puro empresario, puro dueño de negocio. Amén, aleluya, ¿verdad? La misericordia no toma en cuenta los pecados escandalosos como nosotros sí los tomamos en cuenta. Y no los pone como un impedimento para recibir el perdón de Dios. ¿Será que un satanista puede recibir el perdón de Dios si se arrepiente? ¿Un brujo? ¿Sí? ¿Una mujer de la vida galante? ¿Un borracho empedernido? ¿Un drogadicto? Todos. La misericordia de Dios alcanza para todos. De la misma manera que nos alcanzó a nosotros y nos perdonó en Cristo. Nuestros pecados más escandalosos. Igual. Así Dios nos manda a anunciar el perdón de pecados aún aquellos que parecieran no merecerlo. Porque a veces la gente parece no merecer el perdón de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos te has topado de esos? Este no merece el perdón de Dios, pero lo necesita, Señor, así como yo estaba. No minimicemos nuestro pecado cuando anduvimos en él, para cerrar la puerta a la misericordia. Pablo con Onésimo, y esta fue de las historias que más no sé, como que taladraron mi corazón cuando lo estaba estudiando. Ahí en Filemón, en el verso 10 al 16, Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón intercediendo por un esclavo fugitivo y lo restauró a una nueva relación con Cristo. Porque dicen algunos que saben que Onésimo era esclavo, pero que huyó de su amo porque probablemente le robó dinero o algunas posesiones. Y obviamente no se iba a quedar allí. Tenía que salir corriendo. ¿Por qué? Pues no me imagino que un dueño estaría tranquilo sabiendo que le bajaron una feria, según la traducción México DF, le bajaron una feria y todavía está ahí el ofensor, ¿verdad que no? Entonces huyó, pero en esa huida, en ese ser fugitivo, Onésimo conoció a Pablo en la cárcel en Roma. Y dicen los estudiosos que allí fue donde él se convirtió, o sea, Onésimo, oyendo la predicación del evangelio de la boca de Pablo. Porque Pablo estaba encerrado, sí, pero seguía predicando. Seguía anunciando las verdades y no decía, tienes que ser libre
del demonio de la deuda, sino decía, vengan al Señor, Él los puede perdonar. ¿Te imaginas Onésimo siendo un ladrón fugitivo, llegando y yo necesito, no, tú no, porque tú eres ladrón. No, tú no, porque mira aquí, es más, aquí en el púlpito está tu foto, dice, se busca. Tú no. ¿Te imaginas? La misericordia mostrada de Dios a través de Pablo, diciéndole, ven, arrepiéntete, recibe al Señor. Ahora le escribe entonces a Filemón intercediendo por él. Lo manda de regreso, le dice, ok, Dios te perdonó. Ahora enfrenta lo que... No, espérate, es que... Sí, ya, gracias Señor por perdonarme, pero ya no quiero enfrentar lo que viene, ¿no? Sí, regresa con tu dueño, pídele perdón, Él te va a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque tu dueño también es cristiano. Filemón era cristiano. A veces los pleitos entre los hermanos en las iglesias o entre hermano de aquí, hermano de allá, se hacen imposibles de resolver porque dicen, no, es que no quiero enfrentarlo. No, es que ninguno de los dos bandos está dispuesto a mostrar misericordia como cristiano. Ninguno de los dos. Pablo le escribe a Filemón y le dice, recíbelo de nuevo, no solo como esclavo, como tu siervo, sino ahora recíbelo como hermano en Cristo, ahí en el verso 16. No, espérate. Mira, Filemón, si tenía esclavos, tenía dinero. ¿Cómo yo voy a ver a un esclavo como mi hermano? Espérame, Pablo, no. ¿Te imaginas? Esa no es misericordia. Luego le dice, perdónalo y no lo castigues por lo que hizo. Va ahí implícito en Filemón 1, 17 y 18. Perdónalo. Es que no sabes cuánto me robó, Pablo. Es que no sabes lo que me hizo, Pablo. No, lo que haya sido, perdónalo. Y dice, y si hubo alguna deuda o te robó algo, Pablo mismo promete pagarla, ahí en 18 y 19 de Filemón. Y si en algo te agravió, yo te lo pago. No, que así dijeran muchos pastores el día de hoy, ¿no? Pues perdónalo, mira, ¿cuánto te debe? No, pues no, $5,000. Yo te lo pago, ¿no? Pues, ¿te imaginas? No, y no dicen eso. Pero Pablo dice, yo te lo pago, pero recíbelo. Dice, recíbelo con amor, así como me recibirías a mí. Porque ahí sí, el pastor, sí, véngase, pastor, véngase. Pero ese hermano que me hizo daño, que me ofendió, ese no. No, dice, recíbelo, así como me recibirías a mí. Entonces, la misericordia verdadera siempre busca restaurar y reconciliar. No solo las cosas terrenales, sino a los terrenales con lo celestial. Así como Pablo. Es decir, la misericordia que Jesús nos invita y nos enseña es aquella que busca la restauración y reconciliación de los hombres con los hombres y de los hombres con Dios. ¿Se entendió? Reconciliar hombre con hombre y hombre con Dios. ¿Sí? Tiene que haber las dos partes. Termino. Compasión natural es movida por emociones, limitada por las circunstancias. La misericordia bíblica es motivada por el amor de Dios, constante y sin esperar recompensas. ¿Será que seríamos capaces de ejercer esa misericordia? Hay una bienaventuranza grande, ¿eh? Grande. No es un cuento de hadas cuando dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y ahí es donde dice, recibirán misericordia, es una palabra distinta a la que leímos al principio de misericordioso. Dice, los que muestran ese tipo de misericordia constante y habitual pueden esperar abiertamente recibir la misericordia de Dios. Porque te pregunto, ¿cuántas veces nos equivocamos nosotros? Tal vez no pecamos
escandalosamente, robando como lo hizo Onésimo, haciendo fraudes, vendiendo a nuestros hermanos como los hermanos de José. No pecamos de ese tipo de magnitudes, ¿verdad que no? Pero ¿cuántas veces ofendemos a Dios de pensamiento, de palabra, de hecho? ¿Cuántas? Y cuando vamos a Él, ¿qué nos dice? Te perdono, ve y no peques más. O nos dice, no, mira, a ver, Miguel, tráete para acá la lista. Y empieza a ver, enero de 1900, naciste. No, desde aquí ya empezaste mal. Mira, aquí le aventaste una piedra a tu primo. Lo descalabraste y le salió aquí un chipote bien grande. Mira, 2 meses después le sacaste dinero del monedero a tu mamá. Mira, eso que estamos en tu niñez apenas. Espérate que pasemos los 18 años, porque de ahí te fuiste como si fueras un jockey en un potro de esos de carreras. Ibas, pero esperando ganarte el primer lugar de pecados escandalosos. ¿Quieres que sigamos? No, Señor. ¿Así nos dice el Señor? No. Ven, te perdono. Eso espera el Señor que hagamos. Que perdonemos la ofensa. Que tengamos misericordia. En un mundo que aplaude los gestos heroicos, como el que mencioné al principio, y está bien que lo hagan. Es bueno que haya personas que todavía tengan esa iniciativa de mostrar compasión por otros. Jesús nos llama a algo mucho más grande, una misericordia que perdona cuando sería más fácil condenar, que da cuando sería más fácil cerrar la mano, que ama cuando no hay posibilidad de recibir nada a cambio. No hay posibilidad. Recuerdo también ahorita la historia de un pastor en África que perdió a su hijo en un ataque armado. Ya ves que allá los guerrillas y todos los movimientos revolucionarios que hay para tomar control. África es uno de los lugares donde más conflictos armados hay, porque hay tantos recursos y tanta gente se los quiere explotar a la misma vez, el gobierno local, los gobiernos extranjeros y todas las gentes que viven ahí no tienen agua, no porque no haya. ¿Por qué crees? Se lo explotan la gente de ahí, del gobierno, se lo vende a otros lugares. ¿No te has puesto a pensar por qué hay tanto movimiento armado ahí? Hay muchos recursos, igual que en México. Hay tanto recurso, pero ¿quién lo controla? Igual. Hay muchos que están dispuestos a pagar. Entonces, en uno de esos conflictos que hubo allí en África, este pastor pierde a su hijo en un ataque. Decide visitar al hombre que lo mató. ¿Y qué crees que fue a hacer a la cárcel? Le llevó pan. También el alimento es muy escaso ya. Oró por él y le dijo, te perdono, porque Cristo me perdonó primero a mí. Y como dije al principio, a veces es fácil decir, yo también lo haría. Yo también creo que yo también estoy dispuesto. Si alguien me ofende de esa manera, yo creo que también yo iría y le diría, te perdono. Pero es muy distinto ya estar en la situación cara a cara, persona a persona. ¿Qué haría yo? Ese asesino, al escuchar las palabras de este pastor, se quebró en llanto y le dijo, ¿cómo es posible que yo te quité lo más precioso que tenías y que tú vengas y me digas, te perdono? ¿Cómo es posible? Es que la misericordia que yo recibí primero entregó lo más precioso que él tenía por mí, por mi culpa. Y nunca me reclamó, sino al contrario, me bendice, me sustenta, me da todo lo necesario. Esa es la misericordia del reino de Dios. No se queda en un gesto noble, sino que conduce al corazón a la cruz del Calvario. Hoy Dios nos recuerda que esa misericordia que damos es la que hemos recibido. Y la medida en la que compartimos esa misericordia revela cuánto entendemos del amor de Dios.
Si casi no la mencionamos, es porque simplemente tomamos un ticket, como cuando te formas en una fila y gracias, adiós. Espera a ver si ganas, a ver si te toca a ti el número premiado. Si tú no has podido perdonar o dar esa misericordia y sentir este tipo de compasión por los demás, tal vez es porque no has entendido cómo es que Dios derrama esa misericordia sobre ti. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué hicimos? No por obras. Todo esto que hablamos hoy no es cuestión de méritos humanos, ninguno. Ni es para que pensemos que somos mejores que los demás, porque aquellos siguen perdidos en pecado y yo ya no, yo soy ya, mira, me traigo traje y una camisa rosa. Ya no soy igual que ellos. No es para eso, sino para mostrar el amor y la misericordia de Dios que fue derramada en nosotros primero. Perdonamos todas las iniquidades que hacen contra nosotros porque también nosotros fuimos perdonados de esas iniquidades. Ahora encomendamos a las personas el decir o el llevarles el mensaje, arrepiéntanse, escuchen la palabra de salvación. Y ese mensaje de salvación fue también encomendado a nosotros, llamado el ministerio de la reconciliación, diciéndole al mundo, reconcíliense con Dios. Termino leyendo 1 Juan 4:19. ¿Quién se lo sabe? Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, fíjate, y te invito a ponerte de pie para terminar leyendo este verso. Ese verso lo conocemos y a veces lo citamos así, hasta de memoria. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos perdonó primero. Pero hay que leer todo lo demás también para poder entender qué clase de amor derramó Él sobre nosotros. Y con qué clase de amor debemos amar ahora nosotros. Dice el 20, si alguien dice, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Amén. Pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahí está un desafío para todo el pueblo de Dios. Porque de boca podemos decir muy fácilmente, yo amo a Dios. Pero ¿qué hay de los alrededor? ¿Los amas? ¿Podrías ser capaz de perdonar a alguien que te injurie, que hable mal de ti, que te haga algo malo? ¿Serías capaz? Si alguien aborrece a su hermano es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Qué difícil está esto. Es un desafío a que haya una congruencia. Si amo al que está arriba sentado en el trono, tengo que mostrar ese amor a Él. ¿Cómo le muestro el amor a Él? Amando a los que están a mi alrededor. Es que ese borracho, el borracho necesita el perdón de Dios así como tú lo necesitaste alguna vez. Ese vecino que toda la vida tiene la música bien alta y que te tumba los oídos cada vez que le sube, necesita el amor de Dios tanto como tú lo necesitaste alguna vez. ¿Cómo puedes mostrarle el amor a Dios si no lo puedes ver? Ay, es que no lo veo, pero lo siento. Y Él sabe en mi corazón que lo amo. Mentira. Es un mentiroso, dice. Yo no lo digo, O sea, si tiene alguna cosa que reclamar, allá con el Señor. Y este mandamiento tenemos de Él. ¿Qué dice? Este consejo y esta sugerencia nos ha dado el Señor. No, dice, este mandamiento tenemos de Él. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Punto. En esto se resume la ley y los profetas, ¿sí o no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como
como a ti mismo. Punto. Desafío para nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque cuando se equivoquen y rieguen el tepache, otra vez versión México DF, cuando reguemos el tepache alcanzaremos misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar.